recuerdo que tenemos habilitado el 70030303 para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le enoja o le llama la atención hoy 21 de mayo del 2025. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por 3 razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por 3 razones. Ok, hola Evelyn. El invitado de ayer estuvo Rotzai Rosales del Observatorio de la Universidad de Costa Rica. Hola Evelyn, el invitado de ayer estuvo excelente, con un tono muy fresco y real. Felicidades y ojalá llegue más allá. Y bueno, el tema también era escabroso, Alan, Ash. Bueno, Alan, el tema, sí, el financiamiento de los partidos políticos siempre es un tema que tal vez no es escabroso, pero es un tema sobre el que hay que saber. Yo se los decía ayer, es un tema casi que pedagógico, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a votar, cuando nosotros ejercemos el derecho del voto, que es un privilegio también, cómo no decirlo, del voto, pues deberíamos de tener toda esta información muy fresca y entender que los partidos políticos tienen su financiamiento, cómo se lleva a cabo el mismo, cómo lo adjudica el tribunal y sobre todo cómo de alguna forma se vigila que este financiamiento sea lícito. Fiel oyente del programa, Carlos Araya desde Curridabat. Gracias, Carlos. Dice, pregúntele al gerente de pensiones para cuándo el aumento de pensiones. Vamos por medio año y nada. Gracias, doña Evelyn. Carlos. Bueno, no tengo al gerente de pensiones. Hoy vamos a hablar acerca de los 3 proyectos que hay en la Asamblea Legislativa que proponen adelantar el ROP. Buenas tardes, doña Evelyn. Me sigue preocupando la cantidad de personas que mueren producto de un asesinato y lo poco que se hace, me dice Marvin Granados. Me preocupa El Imperio Contraataca. La estrenaron hace 45 años y fui a verla al cine. Okay. Bueno, ojalá todas sus preocupaciones sean así. El Imperio Contraataca. Buenas tardes, doña Evelyn. Me importa el por qué el presidente vetó lo del OIJ alrededor de los allanamientos. ¿En dónde estamos? ¿A favor de los narcos o qué? Hernán Marín desde Trenton los saluda. Mil bendiciones. Igual, Hernán. Doña Evelyn, el invitado de ayer fue muy claro cuestionando por qué no es tan eficaz el Ministerio Público con otros casos. Randall Barrantes. Sí, lo dijo. Lo dijo. Es decir, lo que dijo don Rotzai, el doctor Rotzai Rosales, es que no ha sido hasta el momento tan eficaz en otros casos, no solamente en el caso del Partido del Progreso Social Democrático, sino en otros casos también. Buenas tardes, doña Evelyn. Bueno, tengo muchos, qué bonito. Buenas tardes, doña Evelyn. Es muy obvio que Costa Rica está cambiando en los últimos años y el clima político es inestable. La tremenda ola de violencia está en contra de las nuevas inversiones extranjeras. Pasamos de 112 en el 2023 a solo 43 nuevos proyectos en el 24. Eso no lo sé. Tendría que verificar esta información, Eduardo, la verdad. Me están grabando un audio, pero un audio no lo puedo replicar. Doña Evelyn, eso de las jornadas 4x3 va a ser como la educación dual. Esos diputados parecía que estaban negociando un alto al fuego. Al final se aprobó. No se aprobó la vía rápida. Ahora casi nadie le da pelota y el desempleo juvenil sigue alto. Solo sirvió para darle micrófono a los figurones y a los comunistas. Ok, Mayorga. Y leo los de aquí. Sí, también, vieras que mi invitado sabe también mucho, es Marcos Durante, socio fundador de BDS Asesores. Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un máster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y un máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social para la Universidad de Castilla, por la Universidad de Castilla, La Mancha, España.
Jorge Sanabria, me preocupa el caso de la diputada Caterín Moreira con su restaurante y que los medios no le den la importancia que amerita. Y Salvador Ruiz, doña Evelyn, si no da tiempo de dejar beneficiarios del ROP, se espera un largo proceso de juicio y si hay hijos con otra persona. Gracias. Ok, le voy a preguntar a don Marco. Vamos a la entrevista de hoy porque tenemos mucho que conversar acerca de estas 3 iniciativas que están en el plenario y están relacionadas con el ROP. Se presentaron en menos de una semana. Así es que vamos de una vez a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Mi invitado, como les decía antes, es el abogado Marcos Durante, socio fundador de BDS Asesores. Marco, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Por Tres Razones. Muchas gracias, doña Evelyn, por la invitación, a las órdenes de ustedes. Marco, yo decía hace un minuto que hay 3 iniciativas en la mesa del plenario que lo que pretenden es precisamente adelantar el ROP. Una es presentada por la diputada Ada Acuña, otra por el liberacionista Gilbert Jiménez, la otra por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. La primera plantea un retiro acelerado del 100% del ROP, la de doña Ada Acuña. Mi primer pregunta es, ¿cuál de las 3 es más viable, si es que alguna lo es? Empecemos, doña Evelyn, por explicar qué es el ROP, por qué es que nació el ROP y cómo es que funciona. En el año 2000, Costa Rica aprueba la Ley de Protección al Trabajador, que entra a regir en marzo del 2001. Y en esta ley se crea un pilar fundamental de nuestro sistema de pensiones, que es lo que nosotros entendemos como el régimen obligatorio de pensiones complementarias, ROP. Este régimen, que es obligatorio para todos los que cotizamos en el país, busca darle una segunda pensión para fortalecer el sistema de por sí debilitado de pensiones en nuestro país y, a diferencia de la primera, que es el régimen general de pensiones, que es de reparto, este es un sistema de cuentas individuales. Vamos a explicarlo así. Mientras que cuando nosotros cotizamos al régimen general de pensiones, todos aportamos, los trabajadores activos, mensualmente a una olla común, y cuando el trabajador cumple la edad y las cuotas de esa olla, se saca su pensión. En el régimen obligatorio de pensiones complementarias, en el ROP, ya no hay un aporte común, es un aporte de una cuenta individual. Es lo que yo, como trabajador, junto con mi patrono y el Estado, aportamos a esa pensión. Y esa segunda pensión complementa la general, que siempre hemos discutido que no es suficiente para lo que el trabajador, después de una vida laboral activa y productiva, requiere para cubrir sus necesidades personales y familiares. A partir del 2001 tenemos este nuevo régimen de pensiones y a la fecha hay cerca de 80,000 personas que ya disfrutan permanentemente del ROP, según los datos que la misma Cuando se pensionan supenda. ya empiezan Sí, a disfrutar del ROP. Cuando yo, trabajador, cumplo con mi edad y con mi número de cuotas para recibir mi pensión general, automáticamente también se activa mi segunda pensión. Recordemos que en Costa Rica existen 6 operadoras de pensiones y cada trabajador escogemos a cuál operadora de pensiones le damos el poder de administrar nuestro ROP.
Si yo no escojo, la ley dice, usted va para la operadora de pensiones del Banco Popular, que hoy aproximadamente el 40% de los trabajadores activos, que somos cerca de 1.400.000 personas que aportamos, están el 40% en el Banco Popular. Pero lo interesante de todo esto, ahora ya habiendo entendido qué es el ROP, porque es que nace como una forma para fortalecer el régimen general de pensiones, tenemos que preguntarnos, bueno, pero si es una cotización individual, ¿por qué no me dejan a mí sacarla cuando yo quiera? Mi dinero. Es mi dinero. Mi dinero, mi decisión, que es Además, lo que estoy segura. todo el mundo va a poner. Exactamente. Porque es el mismo sentimiento que tenemos todos. Pero a mí me toca decir, y acá como una responsabilidad, no solamente como especialista en una materia como estas, sino también por lo que hemos podido entender de los peritos conocedores de estas fórmulas de pensiones. Si nosotros dejamos que las personas libremente puedan disponer de esos fondos, que además son suyos, el problema que tenemos es que no cumplimos el objetivo que el ROP tenía cuando se creó, que es darle al trabajador, perdón, Evelyn, es darle al trabajador ese complemento, ese respiro a la pensión que se tiene. Y ahí es donde está la gran discusión de una sesión como la de hoy. Bastante discutida va a ser. Digamos que yo voy a ser abogada del diablo, aunque el diablo hay que dejarlo fuera de esto, pero también están los detalles. Pero sí, me voy a poner del otro lado, Marco. Este es un país libre. Somos adultos y tenemos libre albedrío. Si nos equivocamos, es nuestra responsabilidad. Pero déjennos equivocarnos. Es que alguien te puede decir eso. Está bien, puedo cometer un error con mi dinero, pero es al fin de cuentas mi dinero. Es que te lo pueden decir. Vea qué interesante un dato que puede ayudarnos a continuar en esta disertación, que por supuesto siempre lo que nos permite es buscar mejores soluciones. Sí. Ajá. Resulta que hay un proyecto del diputado Nicolás, que es uno de los 7 proyectos activos que sobre este tema, y usted ahora al principio hablaba de 3 y se conocen alrededor de 7. Uno que ya fue ley aprobada y que desde ayer está en Costa Rica vigente, que ahorita vamos a hablar de esa. Ya el presidente de la República la firmó y ya tenemos ley que permite una utilización excepcional de los fondos del ROP. Pero, volviendo al proyecto de ley del diputado Nicolás, este proyecto decía, vamos, permitan que ante situaciones excepcionales los trabajadores puedan retirar el 30%, solo el 30%, y el 70% que continúe siendo ese fondo que subsista para beneficio, no solamente colectivo, sino pues de la persona. Cuando SUPEN hace los números, y ojo, todo esto está en la página web del SUPEN, ustedes pueden entrar y analizarle y tener un criterio tal cual yo lo estoy planteando. SUPEN dice algo interesantísimo: 9 de cada 10 trabajadores que vayan a retirar ese 30%, lo que van a retirar es 1,5 millones de colones. Pero si analizamos en Costa Rica cuál es el promedio de deuda por persona, nos encontramos que es de 12 millones de colones. Entonces, vacías el fondo para que te den 1,5 millones. ¿Vacías el fondo de quién? ¿El individual o el colectivo? Del individual. Lo que pasa es que como cualquier fondo que vive, ahora, actualmente hay 12 billones de colones en fondos del ROP en las diferentes operadoras. Por supuesto que a mayor cantidad de dinero hay una mejor
inversión que se le puede dar e intereses que se le pueden dar a las cuentas individuales de cada uno de los afiliados. Pero darle 1,5 millones de colones, que dista de ese promedio de 12 millones de colones general por deuda que tenemos, solo va a servir para pagar una pequeña parte, y para poder recuperar ese 1,5 millones de colones en mi fondo individual, y tengo que trabajar 7 años más. Entonces, esto es una trampa de tiempo, Evelyn. El problema es que sacar dineros de forma anticipada, lo único que afecta es a que esa persona realmente cuando esa cuenta individual le madura, le pueda dar fondos suficientes para complementar la pensión ordinaria, que dicho sea de paso, recordemos que en Costa Rica es el 60% del promedio de los últimos 20 años de cotización, con un máximo de 1,500,000 y pico de colones. Esa En es el mejor de la los casos. complementaria. Esa es la general. La complementaria viene a, digámoslo así, a complementar, gracias por la palabra, esa general, que es tu 60% de lo que usted cotizó en los últimos 20 años, con un tope de 1,500,000 y pico de colones. Vamos a ponerlo en sencillo, que si a mí me tocan 500,000 pesos de pensión por la general, el ROP me va a añadir en alguna de las opciones que el artículo 22 de la ley que regula esta materia permite. Y entonces que sería un aproximado, no se puede. Dependerá de cada uno. La ley de protección al trabajador decía, es que tenemos varias opciones. Usted puede decirles a su operadora, solo deme los rendimientos y el monto final déselo a los beneficiarios míos, como una de las personas que participaba al inicio del programa decía, o divídamelo y me lo entrega mientras yo esté vivo. Entonces, permítame aclarar esto. El argumento que yo rescato, los dos argumentos que podría rescatar para que toda esta gente que vehementemente pide el ROP, para contrarrestar, podrían ser los siguientes. Bueno, la posibilidad de que sea efímero, de que realmente no te va a solucionar nada. No te solucione nada, lo cual no es de recibo, porque me podrán decir, esa es mi decisión, ¿verdad? Tengo una deuda muy grande que me está consumiendo la salud y la vida, me podrá responder alguien, ok. Pero el segundo argumento que me parece muy rescatable es lo de la pensión complementaria, y es el siguiente: si vas a recibir X cantidad de dinero por tu pensión básica, pero hay un complemento que en tu vejez, cuando ya no seas tan productivo, productiva, no lo seas del todo, te va a dar un monto mayor, un colchón mayor para la subsistencia, para la vida. Ok, eso podría ser un argumento y Evelyn, válido. Déjeme agregarle. Pero el primero no tanto, Marco. Ok, pero vea qué interesante, Evelyn. No solamente voy a complementar tu jubilación ordinaria o el monto que usted recibe, sino que usted entra inmediatamente en jubilación por vejez, y usted de la noche a la mañana va a recibir muchísimo menos de lo que usted recibía como salario. Sí. ¿Verdad? Y solo el entonces, 60%. No necesariamente, porque es el promedio de los últimos 20 años. Ajá. ¿Cuánto cotizabas hace 20 años? Ajá. ¿Verdad? Puede ser que usted termine recibiendo una fracción de lo que usted hoy recibe. Y entras en una etapa de edad de vida donde probablemente usted va a requerir mayores gastos. Claro. Y entonces el problema es que puede que no tenga yo, digámoslo así, un ingreso que me permita gozar de mi pensión. Y si alguien te dice, Marco, bueno, deme el ROP que yo me hago de un ingreso, de un emprendimiento, para que en mi vejez
ese emprendimiento a mí me genere ganancias. Sí, eso es uno de los puntos. Ojo, yo no estoy necesariamente... No, ni defendiendo ni atacando, Exacto, te entiendo. estoy... Yo tampoco, que quede clarísimo. Lo que yo creo que es importante en esto, Evelyn, es decir que no podemos responsablemente dejar en manos de la decisión de cada persona, aunque sea su pensión por la que aportó, si lo que nosotros queremos es garantizar el fin último que la pensión tiene, que es darle una vejez digna a la persona, ¿verdad? El problema que tenemos es que podría resultar muy populista, ¿verdad? Puede ser agradable para los oídos de cualquiera de nosotros decir, es mi plata, démela y listo. El problema es que con la pensión general ordinaria, las personas no están cubriendo sus necesidades mínimas necesarias. Y entonces, esta opción del ROP vino a tratar de darle una segunda vida, un empuje a la pensión general. Y el otro comentario que tenía es, claro, tampoco podemos ser extremos y decir bajo ninguna circunstancia se puede sacar ese ROP. De ahí la ley que ya hoy es ley de la República y que dice, bueno, ante situaciones de enfermedad grave, dejemos que la persona retire ese ROP. Al fin de cuentas, es su dinero. Pero creo que el justo medio es no irnos a un extremo ni al otro, es decir, definamos con mucho cuidado cuáles podrían ser esas alternativas para que se pueda utilizar excepcionalmente ese fondo. Y dos, siempre pensemos que necesariamente el interés colectivo debe de primar. Y en este tipo de fondos, a mayor cantidad de dinero que haya, mejor rendimiento puedo tener. Y consecuentemente, no podemos dejar que todo el mundo saque su dinero sin ningún tipo de limitación, porque esto afectaría lo que precisamente tuvo el legislador como fin cuando en el 2000, para entrar en vigencia, en marzo del 2001, dijo es lo que queremos. Ojo, sé que lo que estoy diciendo es impopular, pero bueno, Bastante es lo poco que... sexy, porque entonces, claro, entonces a ver, si lo entiendo bien, es que también tenemos que pensar en un régimen de pensiones sostenible. En pocas palabras, ¿verdad? El bien colectivo. Bueno, y es que si no, ¿qué hacemos con la cantidad De personas, futuros pensionados exacto, que habrá? que no tendrá dinero para Pensionarse. cubrir sus necesidades? Sí. Entonces, cualquier mal pensado, cualquier persona no mal pensado, a ver, a cómo está el escenario mundial y el escenario nacional, podría estarse cuestionando, ¿es que tiene futuro el régimen de pensiones de cualquier forma? O mejor que me den a mí el ROP y salvo algo. Bueno, esa sigue siendo una de las discusiones, de ahí la importancia que nosotros logremos en Costa Rica, por ejemplo, en cuanto al régimen general, disminuir ese 37%, que cuidado hoy es un poco más alto, de informalidad, porque, una vez más, los regímenes generales, ¿de qué se basan? Que haya más personas echando a la olla. Y si tenemos casi 1 millón de trabajadores que hoy laboran a título personal o en una relación subordinada y no están aportando esa olla, pues cada vez son menos los recursos que hay para repartir. Entonces, yo lo veo... Te entiendo, sí. Como una combinación de cosas, ¿verdad? Claro, pero entonces la siguiente pregunta va en este orden. ¿Qué tan sostenible es el régimen de pensiones si vemos también la tasa de natalidad que hay en nuestro país? La tasa demográfica es de 1, ¿qué? 3%, 1,7%.
No tengo el Es dato muy baja, exacto, es pero muy baja. sí. Con eso yo no sé qué tan sostenible es el régimen de acá a futuro. Entonces, vuelvo y repito, mucha gente puede estar diciendo, a como veo la cosa, a como están las declaraciones del ministro de Hacienda, ¿verdad? También diciendo, yo no sé qué tan sostenible es esto, las finanzas públicas. Pues no, denme el ROP, yo algo quiero salvar. Dos cosas. Hemos visto cómo, no solamente en Costa Rica, a nivel internacional, es frecuente que estas decisiones impopulares sobre la pensión sean revisadas a nivel de número de cuotas y de edad. Dos, es importante que nosotros vayamos buscando soluciones y alternativas distintas a vaciar los fondos de pensiones. Pero ve qué curioso, Alan Castro, ya te dejo continuar porque me llamó la atención esto, que es cómo se invierte nuestro dinero, ¿verdad? Nosotros ponemos nuestro dinero en manos de las operadoras de pensiones. Pero Alan Castro nos dice así, he perdido más de 1 millón en rendimientos recientemente. Preferiría tenerlo en mis manos invertido yo mismo. Sí, Alan plantea algo que ustedes incluso en la página web de SUPEN pueden ver, que son los rendimientos a plazos que las diferentes operadoras de pensiones han tenido, ¿verdad? Y ciertamente alguien podría decir, yo quisiera buscar un instrumento más volátil de inversión, generar mejor ingreso y con esto formar un mayor capital. Creo que al final la decisión tiene que correr por inversiones razonables, seguras y recurrentemente auditadas o fiscalizadas para asegurarnos que de alguna manera el dinero que está de todos nosotros los costarricenses, que está en una operadora de pensiones, una de estas 6 operadoras de pensiones, pues esté haciendo y siendo administrada de la mejor manera. Y si no, pues por supuesto yo siempre como trabajador tengo la posibilidad de escoger cambiarme a otra operadora de pensiones. Pero lo interesante, creo yo, Evelyn, en un tema tan impopular como este, es decirles que el objetivo por el que el legislador creó el ROP era para fortalecer la única pensión general que teníamos en el año 2000 y que esta segunda pensión complementaria obligatoria, porque también está la complementaria voluntaria, aquellas personas que son muy ordenadas o aquellas personas que tienen algún excedente en sus ingresos mensuales que pueden guardarlo como una tercera pensión, esa es otra discusión, pero volviendo a la obligatoria complementaria, y pues podemos decir que de alguna manera es darle un segundo alivio. Claro. Y no deberíamos de perder ese norte. Y según los expertos actuarios, entre más se le haga un vaciamiento a esos fondos, y pues menos se cumple el objetivo que el legislador buscó en el año 2000. Marco, dice así Guillermo Vargas, bueno, saludos. ¿Y qué pasaría con los dineros si en un futuro, esperemos que no, la caja costarricense quiebra? ¿Esos dineros se perderían? Sí, recordemos, es una muy buena pregunta, Guillermo, y un gusto que nos acompañe. Recordemos que cuando hablamos del ROP, régimen obligatorio de pensiones complementarias, estamos hablando de una operadora de pensiones que yo, como trabajador activo, escogí. Al momento en Costa Rica, cuando uno ve los datos de SUPEN, hay cerca de 3.180.000 cuentas abiertas, que en algún momento se han abierto por trabajadores activos o que ya fueron trabajadores o son pensionados o que dejaron de trabajar. Pero todas estas personas escogieron un operador, que no necesariamente es la caja, ¿verdad? Entonces, recordemos que el CICERE lo único que hace es recibir y enviar. Entonces, entonces no es tan cierto esto que si la plata la pierde la caja, yo me quedo sin nada de mi ROP, porque en realidad pues son los fondos que quedan en cada una de las operadoras que usted escogió.
Jorge te pregunta, dice, a mí lo que me preocupa es que cuando se muere el principal no le dan el ROP a nadie. Muy buena pregunta, Jorge, y creo que habías hecho ese comentario al inicio del programa. Recordemos que cuando una persona fallece, todo su patrimonio forma parte de un haber que se va y se discute en una asociación, ¿verdad? Entonces, y pues ciertamente acá lo importante es definir beneficiarios para evitarnos esa sucesión de la que hablabas, creo yo, al inicio del programa, Jorge, que hace muy lento ese proceso de entrega porque tiene que ir de alguna manera a una sede judicial para poder hacer una correcta repartición de ese patrimonio. Aquí, bueno, nos saludan y dice, dice que no le sirve de nada la forma en la cual se reparte el ROP o se calcula, que se hacen unos cálculos absurdos, dice Marvin Pizarro, con un promedio de vida de 115 años y es una forma de agresión patrimonial al adulto mayor. Marvin, no conozco esa fórmula que usted está indicando. Creo yo que lo que tiene que en todo caso discutirse, ya sea por alguno de estos proyectos que ahora Evelyn al principio del programa nos decías, creo que lo que tenemos que definir es, bueno, cuáles son esas excepciones para que si queremos o no, como costarricenses, retirar de ese fondo y cómo nos aseguramos que sean situaciones que no pongan en riesgo el fondo como tal, ¿verdad? Sí, claro. Y evitar esas agresiones patrimoniales como las que decía William, sin conocer los números que por lo menos él planteó. Bueno, yo creo que de lo que está hablando es que cuando te calculan el ROP, te pueden calcular con base a tu promedio de vida, 85 hasta 115. No, más bien, recordemos, sí, es que depende de la manera en que uno lo hace. escoja cómo uno va a querer Que se lo entreguen. Que se lo entreguen. Bueno, tiene que ver con esto. Marco, ahora, el hecho de que hayan 7 proyectos en la corriente legislativa que pueden sonar, claro, políticamente muy atractivos para la gente, la gente puede de alguna forma presionar para que alguno se apruebe en el sentido de que sean las personas las que finalmente deciden o serán los legisladores. A mí me encanta una pregunta como esta, Evelyn, porque cuando el río suena, piedras trae. Uh-huh. Si hay 7 proyectos es porque definitivamente este tema resulta atractivo, sexy para todos los que de alguna manera aportamos a un régimen. Y esto, a lo único que nos obliga, y creo que SUPEN tiene que hacer una labor fundamental acá, es informar para que nosotros podamos tomar posición de una manera informada y que esto llegue a oídos de los legisladores, que al fin de cuentas son los que empujan estos proyectos, estas iniciativas populares, para que terminen eventualmente en un proyecto de ley y una ley de la República. Ayer, por ejemplo, ¿sí? Con el ROP se aprobó la entrega para casos de enfermedades graves. Esto es, a mí me parece, una buena excepción a la regla general que es, perdón, pero la pensión es un ahorro obligatorio, porque aunque usted no quiera ahorrar, necesitamos tener ese ahorro obligatorio y, bueno, vamos a permitir una excepción, esa condición de enfermedad grave, que no puede ser cualquier enfermedad, tiene que haber de por medio un trámite y una justificación médica que diga esta persona sí podría estar requiriendo ese ROP. Claro, ahora, si nos ubicamos en el aquí y ahora, los costarricenses estamos en un momento, me parece que otros países han atravesado lo mismo, en el cual nos cuestionamos todo, las instituciones, los entes financieros, alguien me ponía por aquí el caso de Copeservidores, y entonces, al tener todos estos cuestionamientos, pues la gente dice, no, mi dinero está más seguro en mis manos.
no es una violación de las libertades el decir, nosotros decidimos por usted, porque usted se va a disparar el ROP. Esa ha sido la experiencia en otros países. Digo, yo entiendo todos los argumentos, pero por encima de todo está la libertad. Estoy de acuerdo con usted y creo que esto, a lo único que nos lleva es esta falta de credibilidad. ¿Sí? Hay que recuperarla y para eso precisamente es las labores que uno espera que las superintendencias, en este caso SUPEN, pueda cumplir en favor Marco, de pero la población. Sí, pero la SUPEN actuó tarde en muchas entidades, en el caso de muchas entidades financieras. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, quisiera que la gente tenga confianza y quisiera confiar. Lo que pasa es que cuando la población ve una falla y otra falla y otra falla, pues entra la incertidumbre. Y Entonces, mejor entrégueme la plata a mí, que yo sabré qué hacer y- con ella porque además es mía. de ahí es que Es válido. imagínense, nos toca contar las historias a nosotros como periodistas, que son reales, ¿verdad? La gente las vive, las siente. Yo entiendo cuando la gente se vuelve más y más desconfiada. Bueno, y cuando suceden cosas como estas, no podemos nosotros simplemente llegar y decir, No pasa nada. no pasa nada, y no le entreguemos la plata de los trabajadores a los trabajadores. Creo que es una discusión que hay que tener y me parece que los y las diputadas tienen una labor fuerte Sí. de recibir esta información, de discutirla a nivel sin que la postura sea populista. Creo que hay que hacer un análisis técnico, creo que hay que escuchar a los técnicos y, por supuesto, también escuchar el clamor de la gente. Al fin de cuentas, a mí me gusta eso que usted dijo de que ante todo pues prima la libertad. Qué complicado, Marco. Converso con Marco Durante. Marco es socio fundador de BDS Asesores Jurídicos en Costa Rica y es licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica y cuenta con un máster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Nos vamos a una pausa, Roberto Torres, y volvemos con esto y más. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Así invertimos nuestros recursos. Promovemos la igualdad de oportunidades académicas y profesionales para las mujeres. Incentivamos su incursión en la ingeniería a través de la atracción, permanencia, graduación e inserción laboral. Favorecemos su acceso a la internacionalización en las áreas de investigación e innovación y aportamos al desarrollo de una sociedad más justa y participativa. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país. Seguimos por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones. Hablamos de la pérdida de confianza, de las experiencias amargas que hemos tenido con SUPEN y de la empatía que se puede sentir por las personas que dicen mi dinero, mi libertad. Pero hay otros puntos de vista que converso con Marco Durante, socio fundador de BDS Asesores. ¿Cuáles serían, Marcos, estos otros puntos de vista? No dudo yo que, por supuesto, llevan razón muchas de las personas que nos escriben en el chat del programa diciéndonos, vean, es que la plata es mía y va a estar mejor cuidada en mi bolsillo que en el bolsillo de alguna institución que no está siendo correctamente supervisada. Uh-huh. Pero, una vez más, no podemos partir de esa premisa, creer que todos los casos puedan ser así y dejar de cumplir el objetivo que el legislador quiso cuando se creó como esta necesidad la pensión complementaria obligatoria. Eso es lo que no podemos perder de vista. Yo creo que todos los que estamos hoy en el programa coincidimos en que si existe una etapa de vida del ser humano en el que uno es más vulnerable, es en la vejez. Totalmente. Y en ese momento lo que necesitamos es proveerle a esa persona de la condición más digna posible.
Pero estarías hablando de un Estado protector, no de un Estado más liberal. Sí, con la particularidad, Evelyn, que este es el punto interesante, que cuando nosotros incluimos en nuestro sistema las pensiones complementarias obligatorias, las hacemos con una diferencia menos protectora y más liberal, que era mi cuenta individual. Ojo, el ROP mío es diferente al ROP suyo y el ROP de quien nos acompaña en cabina. Tenemos 3 ROP diferentes, ¿verdad? Cada uno dependerá de su cotización y de su aporte. Y esto es lo que lo hace distinto. Por eso es que nosotros decimos que en Costa Rica tenemos un sistema mixto de jubilación. A mí me parece que siempre es muy tentador tratar de sacar los dineros de fondos de pensiones y ojalá de manera anticipada, pero ese vaciamiento nos puede costar caro si nosotros no tomamos medidas. ¿Existe el método? Alguien me pregunta aquí si existe el método de sacar el ROP para adelantar la pensión. Creo que en algún momento existió, pero ya no. Sí, ya recordemos que adelantar pensión en Costa Rica se permitió en algún momento, ya no. Es otra vez el mismo problema, ¿verdad? Tenemos que un régimen general de pensiones como el de Costa Rica requiere que los trabajadores hoy activos estemos cotizando al sistema para que de esos fondos se le pueda entregar la pensión a quienes ya cumplieron su época de trabajo activo de productividad. Y entonces más bien aquí la discusión va por otro lado y esa es la que yo invito a que tengamos. Si hoy tenemos 10 trabajadores, pero solamente 6 aportamos, aunque los 10 trabajemos, y hay 4 que están informales, lo que hay que llamar a cuentas es esos 4 y decirle, es que nosotros necesitamos que usted además aporte una pensión, porque en algún futuro, en alguno de los 4 regímenes, probablemente usted le pueda tocar algo de eso. Y ahí es donde la discusión, de alguna manera, no es que la desviamos, pero la centramos en donde a nosotros realmente nos duele. Sí. Informalidad es lo que nos golpea. Claro, si esos 4 están informales, pregunto, ¿es porque ellos lo decidieron o porque la empresa les propone, en muchos casos, bueno, yo lo contrato o la contrato por servicios profesionales para no pagar las cargas sociales? En Costa Rica yo puedo estar informal, ya sea porque estoy bajo una relación laboral y mi patrono no está cumpliendo con su obligación de empadronarme, que esos son los menos, y lo que nosotros conocemos como los trabajadores autónomos, que son aquellas personas que no tienen un patrono, que sí prestan un servicio, pero que 9 de cada 10, según datos del INEC, se mantienen en informalidad. Y entonces, claro, esa población tan importante, activa, en su mejor etapa productiva, no está dando recursos a los fondos de pensión, que claro. Y pues lo que hacen es que entonces la copa no se llene y mucho menos que se rebalse, Evelyn. Es una copa que queda a medio camino y ahí es donde empiezan los problemas. Yo creo que si quisiéramos soluciones transversales, estructurales, una de las primeras discusiones es, ok, antes de ver cuánto usted sí se podría llevar o no de su ROP, primero resolvamos un problema y es que todos deberíamos de estar aportando, o por lo menos un porcentaje importante de trabajadores activos. Claro, pero el problema con la informalidad, hasta donde yo entiendo, es que esos trabajadores pueden tener trabajo un mes, pero el otro mes no están tan seguros de tener trabajo. O podrían ser profesionales que ganen muchísimo más en un día que usted y yo juntos en un mes. Y les conviene mantenerse en la informalidad. Ajá, claro, porque a criterio de ellos no necesitan del servicio hospitalario general, etcétera, porque pueden ir a pagar un médico
privado, un sistema privado de atención médica, y mucho menos interesarle una pensión porque probablemente están haciendo ahorros Claro. que sean suficientes para su vejez. El tema es que nosotros, y este es un punto clave, tenemos un pacto colectivo que es... Pacto social. Exacto. Claro, claro que sí. Es todos aportamos mientras somos activos para después que beneficiemos a quienes ya cumplieron ese periodo y están en una época de pensión. Por eso en Costa Rica, y esto una reflexión dentro de las tantas bonitas que hemos podido tener hoy en un programa tan jugoso como este, es, ojo, cuando leamos los signos vitales de nuestro país en materia laboral y de empleo, no solo nos fijemos en el desempleo. Ese 7,5% que nosotros tenemos es un número muy lindo. Pero también, sí, claro. Bajó la tasa de desempleo. Y sigue bajando, y discutimos si es porque realmente las personas están encontrando fuentes de trabajo o porque se cansaron de buscar trabajo, que eso es otra discusión para otro programa. ¿Verdad? Pero a lo que voy es, además del problema de desempleo, fijémonos siempre en el problema de informalidad. Nosotros no podemos mantener un 40% de informalidad. Cuando lo comparamos con Latinoamérica, Latinoamérica anda en un 60%. Pero cuando usted lo compara con otros países a los que nosotros sí nos queremos parecer, los números son mucho más bajos. Totalmente. Marco, alguien nos pregunta por los fondos generacionales, que era un proyecto que parecía de alguna forma ser bueno. Se detuvo, se... Fue en el camino. No, ¿por qué? No tuve más, no tengo conocimiento. No. Será bueno investigarle y después compartirle la razón. O preguntarlo a nivel de fracciones legislativas. Sí. ¿Qué pasó con ese proyecto? Vamos a ver, también nos preguntan que si las operadoras de pensiones, Marco, han sido buenas administrando los dineros. Los datos que da la SUPEN es que sí, incluso... Pero hay pérdidas, a veces sí. Bueno, esto puede suceder. Lo que uno puede observar, y les invito a que entren a la página de SUPEN, vayan a la parte del ROP, ahí hay unos datos estadísticos, incluso a abril de este año, hoy temprano pude volverlos a repasar y ver cómo nos dice y nos compara uno a uno cuáles son esos rendimientos a 2 años, a 5 años, en los últimos 10 años, para que nosotros tengamos data de cuál es la que yo quiero que sea mi operadora de pensiones. Y si alguien lo quiere, Alex me pregunta si él quisiera que se lo manejen, su fondo de pensiones, que se lo administren en otro país. No, tiene que ser, recordemos que de acuerdo con la Ley de Protección al Trabajador, yo tengo que escoger uno de las operadoras de pensiones que existen. Hoy en el país existen 6. Cuando empezamos con la Ley de Protección al Trabajador eran más de 10, recuerdan. Hoy ya solamente quedan 6 y tiene que ser una de esas 6 porque precisamente hay una fiscalización, una supervisión que se hace de estas operadoras. ¿Quién las fiscaliza, perdón? SUPEN, la Superintendencia ¿Y quién de Pensiones. fiscaliza a SUPEN? Bueno, entendemos que es como órgano técnico, es parte, digamos así, de una estructura de gobierno, pero ¿merecería ser fiscalizado también? Yo creo que todos debemos ser fiscalizados de alguna u otra manera. Todos somos fiscalizados. Un interesante programa. Vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por 3 razones. He conversado hoy con Marcos Durante. Marcos es socio fundador de BDS Asesores Jurídicos en Costa Rica y es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un máster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Marcos, la cereza en el pastel es una reflexión final que les pido a mis invitados como para que podamos dejar algún tipo de conclusión, si es que se puede. Bueno, yo casi siempre me les adelanto para darles un poquito la tónica, y la mía es por abrir esta conversación, ¿verdad?
Son muchas las personas que me escriben la palabra libertad de elegir. Y bueno, sí es muy importante la libre elección. A mí me parece que cada individuo es libre de elegir, pero también tenemos que ver los ejemplos de lo que ha ocurrido en otros países. En otros países las situaciones que se han dado cuando se reparte el ropa adelantado no han sido tan buenas. No hablo de la totalidad, no sé la totalidad, pero sí, bueno, por la libertad y también por abrir una discusión que un país maduro debe de tener. Tú, cereza en el pastel, Marco. En mi caso, Evelyn, que sea por una discusión amplia, franca, balanceada, para que sin desproteger el objetivo por el que el legislador nuestro creó el ROP, se puedan encontrar excepcionalidades válidas en ese retiro anticipado, pero que no politicemos, que no volvamos un tema populista la vejez y la calidad de vida de las personas cuando más las necesitamos. Muchísimas gracias. ¿Saprissa o Alajuela? Ninguno de los dos. Yo tampoco. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora viene Noticias Colombia a las 4 de la tarde y después de ahí, pues sí, el clásico, y entonces no vamos a sufrir. Ir a verlo feliz. Ir a verlo felices. Que estén muy bien. Gracias. Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia. Ruta Alterna presenta el estado del tránsito. Se mantiene el avance denso, lento por cantidad de vehículos en la ruta 27, la Próspero Fernández, sentido Caldera San José, entre la salida de Pozos de Santa Ana y el cruce Aguachipelín. Para hoy miércoles, por restricción vehicular, no ingresan al centro de San José vehículos